Y contamos hoy con la presencia de Luis José López, quien es el director de comunicaciones de Aerodón. Estaremos conversando con él sobre las nuevas medidas aeroportuarias ante el COVID-19. Bienvenido a Contraportada, Luis José López. Tengo que comentarte que nosotros, que simplemente seguimos la prensa y no estamos dentro de la cocina, como se dice, hemos visto que se dice una cosa, luego en horas después se toma otras decisiones. Bueno, queremos conversar contigo el día de hoy para que por favor nos des informaciones de primera mano de realmente cuáles son esas medidas que se están tomando en los aeropuertos dominicanos ante el COVID-19. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes informaciones de interés, ya que todos viajamos o tenemos la intención de viajar, y ciertamente el proceso de viaje ha sufrido cambios importantes desde el 1 de julio, que fue la fecha en que el Estado Dominicano decidió reabrir sus fronteras. Respondiendo a tu pregunta sobre cuál es ese protocolo y qué tanto se ha estado cumpliendo, el protocolo incluye varios principios. El primero es el uso mandatorio de mascarilla, que es algo que no es exclusivo de los aeropuertos, sino que es una medida que se debe de seguir en todos los espacios públicos. También incluye el hacer control de temperatura, medir la temperatura de todas las personas que van a ingresar a las terminales aéreas y limitar el acceso en las áreas de salida exclusivamente a los pasajeros con boleto confirmado. Incluye instrucciones para reforzar toda la limpieza y desinfección de las diferentes áreas, e incluye también instrucciones para mejorar la comunicación con los pasajeros. Desde el 1 de julio hasta la fecha, hemos estado como operador privado dando cumplimiento a todas las medidas que están incluidas en ese protocolo. Lo que sí es que es importante entender que un aeropuerto es una comunidad en la cual hacen vida muchas instituciones. Estamos hablando de que hay más de 40 instituciones que trabajan de manera paralela en la terminal aérea para poder permitir el ingreso y la salida de los pasajeros. Y asimismo, como el protocolo tiene instrucciones para Aerodón como operador aeroportuario, también tiene instrucciones para la Dirección General de Migración, que es la entidad gubernamental responsable de autorizar el ingreso y la salida de ciudadanos, para el CESAC, que es la entidad responsable de proveer la seguridad en todas las terminales. Es decir, de que hay muchas entidades que cada quien debe de trabajar junto al operador privado para poder dar cumplimiento a ese protocolo. La gran novedad es que vimos en el fin de semana, específicamente el domingo en la noche, recibimos la instrucción de que el lunes en la mañana se iba a estar aplicando una prueba rápida para todos los pasajeros de llegada. Realmente que fue un proceso muy traumático que entendimos que se pudo haber coordinado de una mejor forma, porque la instrucción la recibimos el domingo a las 10 de la noche y ya el lunes a las 8 de la mañana estaba el cuerpo médico del Ministerio de Defensa aplicando las pruebas rápidas en las diferentes terminales aéreas. En vista a que era una situación que no se le había comunicado con anticipación a los pasajeros, y entendíamos que es fundamental que las personas tengan esa información con anticipación para que puedan tomar una decisión informada de su viaje, y a las largas filas que se armaron, porque si bien el concepto es pruebas rápidas, toma entre 10 a 13 minutos por pasajero aplicar esa prueba. Es gratuita, es algo que el Estado Dominicano ha dispuesto y lo está aplicando de manera directa a través del cuerpo médico del Ministerio de Defensa, pero sí implica que los pasajeros a la llegada van a tener que agotar un tiempo adicional para poder recibir esa prueba si no traen consigo el resultado de una prueba PCR. El lunes el proceso fue más, yo diría, como una prueba piloto, y ahí se pudieron detectar oportunidades importantes que ya esperemos sean corregidas a partir de este jueves, pues la instrucción que ha dado el ministro de la Presidencia, que es el coordinador de la Comisión de Alto Nivel, es que desde este jueves, desde las 8 de la mañana de mañana jueves, toda persona que desee ingresar a la República Dominicana deberá traer consigo un resultado negativo de una prueba PCR realizada en los últimos 5 días, o de lo contrario, deberá acceder a realizarse una prueba rápida allá en la terminal aérea, que como les dije son pruebas que está realizando el Ministerio de Defensa, que no tiene ningún costo para el pasajero, y en base a los resultados de esa prueba rápida es que entonces se determinará si la persona puede o no ingresar al territorio dominicano.
¿Sabe, Luis, que creo que Lara tiene una pregunta, pero parece que se frizó? Tú sabes, yo he visto personas que se han hecho las pruebas rápidas y les resulta que no, que sale negativo y tienen el virus. Entonces, ¿cómo se podrá trabajar esa parte con las contradicciones que a veces traen las pruebas rápidas que no tienen un 100% de seguridad de que si la persona tiene o no? ¿Cómo ustedes van a poder discernir o clasificar entre una persona que quizá pueda tener a la temperatura alta, pero no salga con ninguna condición según la prueba rápida, pero puede que lo tenga? ¿Cómo ustedes van a poder trabajar esa parte? Bueno, eso queda bajo el criterio del Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad nacional competente, que estará administrando y dándole seguimiento a todas las personas. La instrucción que se tiene hasta el momento es que la persona que dé positivo en esa prueba rápida, entonces inmediatamente se lleva a una zona de aislamiento que se tiene disponible en todos los aeropuertos. Ahí se les realiza una segunda prueba y recibe una evaluación física por parte del cuerpo médico del Ministerio de Salud Pública, que está desplegado en todos los aeropuertos, y en base a los resultados de esa entrevista de salud, de la evaluación que le hace el profesional y de esa segunda prueba, es que entonces se determina cuál sería el próximo paso. Si pues se le permite que haga un aislamiento voluntario en su hogar, o si no, lo que el ministro de la Presidencia anunció ayer era que estaba el Estado habilitando espacios adicionales para volver a instaurar albergues como se tenía durante el periodo en el cual las fronteras estuvieron cerradas, y entonces que las personas que den positivo sean trasladadas hasta esos albergues provistos por el Estado dominicano para que agoten su periodo de aislamiento y el periodo de cuarentena en esas facilidades. Sí sabemos de que hay muchas preguntas sobre la fiabilidad de las pruebas. Lo que nos han indicado tanto el personal del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Salud Pública es que los equipos y los reactivos que serán utilizados para la realización de estas pruebas han sido los que mayor nivel de certeza han tenido hasta este momento. Son equipos que fueron importados en esta última semana y que no son las pruebas de palito, por decirle de alguna forma, que son las que se parecen a las pruebas de embarazo, que son las que fueron importadas en un primer momento y que sabemos que tienen mucha confusión y que no son tan certeras como las otras pruebas que detectan sí la presencia de anticuerpos en la sangre. Mire, Luis José, lo mío va más allá, un comentario que más allá de la prueba. Mi hija viajó el 1 de julio, fue de las que salió en el primer vuelo cuando abrieron fronteras, y ustedes la verdad es que han aplicado otros protocolos muy interesantes. No se permite ingreso a la terminal, solamente los que van a viajar. Cuéntanos un poquito de todos esos protocolos que ustedes como Aerodón han implementado más allá de la prueba. Y que conste, mi hija tuvo que viajar con una prueba a Estados Unidos con 2 días, certificada, con 2 días de antelación, a ver si la es. Qué bien, gracias por esa retroalimentación. Y sí, o sea, es importante destacar de que la gran mayoría de países exigen el que el pasajero llegue con alguna evidencia de que no es portador del virus. O sea, que la República Dominicana en ese sentido no está instalando un requerimiento que vaya en contra a la tendencia de la región y la tendencia global. En términos del protocolo y de las diferentes medidas que hemos estado estableciendo, es como decía primero, cuando uno llegue al aeropuerto va a haber unas cámaras térmicas que detectan si la persona está portando correctamente la mascarilla, así como si presenta fiebre, para evitar que ingresen personas que no tengan mascarilla y que presenten fiebre, que sabemos que es uno de los síntomas que presenta la enfermedad. Se ha limitado el acceso en el segundo nivel, que es en la área de salidas, exclusivamente para pasajeros con boleto confirmado. Los acompañantes deben despedir a su conocido o a su relacionado en el área pública, es decir, en la acera antes de ingresar hasta la terminal aérea, porque hemos estado respetando el distanciamiento físico y para eso hemos colocado señalización en piso y pantallas, y eso lo que hace es que ha limitado la cantidad de espacio disponible en la terminal. Si antes yo podía acomodar 150 personas en 30 metros cuadrados, ahora
que debe haber una distancia de 2 metros entre persona y persona. Para poder acomodar esas 200 personas, voy a necesitar probablemente el doble o 2.5 ese mismo espacio. Y de ahí que se esté limitando la cantidad de personas que puedan entrar a las terminales para asegurarnos de que no haya aglomeraciones y de que solamente estén quienes realmente tienen que estar en los aeropuertos, porque somos muy conscientes de que si bien los cielos están abiertos y las personas pueden entrar y salir del país, la situación de salud todavía no está bajo control y vemos cada vez con mayor preocupación cómo se incrementa el número de casos y cómo hay menor disponibilidad en el sistema de salud para acomodar a todos los pacientes. Y es por eso que somos tan enfáticos en pedirle a todos los usuarios y todos los pasajeros que respeten las diferentes medidas y disposiciones que ha tomado tanto el Estado Dominicano como Aerodom, como operador privado, para cuidar su salud y su seguridad, porque si no actuamos de la forma correcta, lo que estamos es produciendo nuevas personas que van a ser portadoras del virus y necesitamos apoyar a nuestro sistema de salud para que solamente atienda a quienes realmente necesitan ser atendidos. Y si todos nos cuidamos, pues evitamos ser nosotros una carga adicional para el sistema que ya está realmente en una situación crítica. Luis, mira, mi pregunta, me voy a atrever a hacértela. No te asustes. Tú me dirás, bueno, eso le corresponde a salud pública. Lara se ríe, pero ayer en un chat, esto es algo que no ha salido en Twitter, no ha salido en ningún medio de comunicación, se armó un pequeño debate con el tema de la logística, luego de incluso escuchar al ministro Montalvo y demás. Y varias personas decían, esos centros señalados, y que tú acabas de hablar ahora, de aislamiento, muchas personas consideran que no son centros aptos de acuerdo a su condición. Por eso muchos prefieren quedarse, por ejemplo, tal vez en sus casas, o los extranjeros entienden que tal vez por su nivel socioeconómico, porque creo que la mayoría de las personas, y tú me corregirás, que están viajando en este momento, son personas tal vez en el ámbito comercial o que no es el grueso turístico, vamos a decir así, a menos que vaya a un hotel, y los hoteles creo que todavía no tienen nada destinado por ahí. En ese sentido, ¿cuál sería la posición en ese momento? Y ahí viene el debate. Muchas personas tenían temor incluso de hacerse las pruebas porque decían, si salgo positivo me van a mandar para un centro de eso, donde yo no voy a estar cómodo y no voy a tener las condiciones. ¿Cuál es el plan de contingencia que ustedes tienen para las personas, vamos a decir, que ya entren primeramente a su casa, en este caso el Aerodón, en caso de que haya alguna resistencia o si ya alguna de las personas le han hecho señalamientos con relación a esto? Bueno, realmente es el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa quienes, digamos, serían la voz autorizada para decirte el protocolo a seguir en caso de que una persona que desee ingresar al país se resista a asistir a los albergues. Sí vivimos la experiencia durante el proceso de los vuelos de repatriación, que vivimos varios casos de personas que, a pesar de que estaban informadas que al llegar al país debían asistir a esos albergues, una vez estaban en el país, entonces se resistían y no deseaban asistir porque ciertamente son facilidades que sí proveen, digamos, los requerimientos mínimos para que una persona pueda agotar un proceso de cuarentena, pero no son instalaciones hospitalarias ni son instalaciones que presentan alto nivel de confort, o sea, no son con aire acondicionado ni con un menú al día, etcétera, sino de que es instalaciones que se han hecho disponibles ante esta situación de emergencia y ante esta pandemia para poder acomodar a las personas que necesiten agotar un periodo de aislamiento. Lo que se hacía durante el proceso de cierre de fronteras era que era la autoridad nacional, entiéndase, la policía junto al Ministerio de Defensa, quien hacía entrar en razón a la persona y sencillamente si la persona no aceptaba asistir hasta ese albergue, pues no se le permitía el ingreso a la República Dominicana y debía retornar hasta el país desde donde provenía. Desconozco bien cuál va a ser el proceso, porque como te dije, va a ser a partir del jueves que ya
estaría nuevamente en funcionamiento. Sí sé de que habían casos en los cuales se permitía que si la persona no presentaba ningún malestar y tenía la facilidad para agotar el periodo de aislamiento, siempre y cuando firmara una serie de documentos y se comprometiera a tener la disponibilidad de recibir visitas sorpresas de doctores de la Dirección de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, a recibir un seguimiento continuo de parte de esta dirección, pues se le permitía agotar ese periodo de aislamiento voluntario en sus hogares para no saturar los albergues que también tienen una capacidad limitada. La recomendación que sí podría ser para evitar pasar todo este mal momento de la ansiedad, el pinchazo y el tener que esperar los minutos en el aeropuerto, en el área de llegadas, es que si puede venir con una prueba PCR ya realizada, sería la solución más factible, porque ya se evitaría la incertidumbre de cuál va a ser el resultado al realizarme la prueba en el área de llegadas y se evitaría tener que hacer la fila, que como les dije, les anticipo que van a ser extensas, porque para poner en contexto, si necesitamos procesar un vuelo de 150 pasajeros y usualmente se reciben varios vuelos en paralelo, el tiempo que toma procesar todos esos pasajeros, estamos hablando de entre 4 y 5 horas. O sea que mientras más pasajeros lleguen con la prueba realizada, menos personas van a tener que realizarse la prueba rápida en el lugar, menos incertidumbre va a haber de cuál va a ser el resultado de esa prueba rápida y mayor agilidad va a haber en toda la operatividad aeroportuaria. O sea que si fuera un conocido mío que va a viajar, lo que le diría es, si no tienes la prueba, por favor, intenta hacértela. Tú puedes cambiar tu boleto sin ninguna penalidad. Todas las aerolíneas han flexibilizado sus políticas de cambio y todavía se mantiene vigente una flexibilidad al 100%. O sea que si tiene la fecha programada para viajar hoy, necesita cambiarla en 3, 5 días, lo va a poder hacer sin tener ningún costo para él y yo me haría la prueba y luego entonces vendría al país para poder ingresar sin ningún contratiempo en la República Dominicana. No, perdón, yo sé que ya tenemos el tiempo corto, pero creo que en muchas fronteras le están pidiendo en inmigración que muestre inclusive la prueba. Nosotros la estamos ofreciendo de manera gratuita, pero hay otras en fronteras extranjeras se está exigiendo la prueba cuando uno ingrese para tomar la decisión si puedes o no. Pero yo lo felicito, Luis José. Nosotros, como te digo, mi experiencia fue extremadamente favorable. Mi hija que ingresó y fue el primer día cuando se abrió el aeropuerto y las fronteras, el tránsito y el operativo y los procesos fueron ágiles, seguros. Mi hija se sintió extremadamente segura en todo el aeropuerto. Es más, se sentía más segura aquí que cuando llegó a Estados Unidos. Decía, teníamos más protocolos en el aeropuerto dominicano que cuando yo llegué a Boston. O sea que yo lo felicito. Sé que ha sido difícil y es un arduo trabajo. Estuvimos conversando con Luis José López, director de comunicaciones de Aerodom. Luis José, esperamos que tengas un feliz miércoles. Gracias por compartir con nosotros y por favor, manténnos al tanto de cualquier desarrollo adicional. Para nosotros es importante como medio de comunicación poder brindar las informaciones de primera mano y eso te lo agradecemos a ti. Gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego.